bienvenidos a lo que sería la clase número 6 del curso de electrónica. Continuando con lo que sería un ejemplo para lo que vimos la clase pasada de transistores. Aquí tenemos un ejemplo que dice, suponga que un proceso de fabricación de cajas metálicas para galletas se monitorea la temperatura de secado de pintura aplicada a dichas cajas. Pero si la temperatura excede un valor considerado como crítico, el circuito industrial genera una señal de salida VS de 5 voltios, ¿verdad? Aquí como podemos ver en la imagen, VS, con capacidad de corriente de 50 miliamperios. Debe diseñar la interfase que le permita dar una alerta mediante la activación de una luz que trabaja a 12 voltios y 2,5 watts. Entonces, nos dicen que del circuito industrial va a salir un VS de 5 voltios y que va a salir una corriente de 50 miliamperios, que prácticamente van a ir a la base del transistor. Y nos están diciendo que la lámpara o la iluminaria que tenemos acá es de 12 voltios con una potencia de 2,5 watts. Entonces, tenemos acá para sacar cuánto sería y el transistor que ocupamos. Entonces pasamos acá. Dice, sabemos que la corriente de saturación mínima es. Entonces utilizamos la fórmula de corriente base mínima de saturación que habíamos visto la clase pasada, en donde la corriente del colector entre la beta, que es la ganancia, es igual a lo que sería la corriente de la carga entre la beta. Entonces, ¿cómo podemos obtener la corriente de la carga? Simple. Vamos y utilizamos la fórmula de potencias que habíamos visto en clases pasadas con los diodos. Despejando la fórmula de la potencia, ¿verdad? Que potencia es voltaje por corriente. Despejamos, nos queda que la corriente es igual a la potencia entre el voltaje. Entonces, sustituyendo serían 2,5 watts entre los 12 voltios. Eso nos va a dar 208 miliamperios. Y con esto tenemos la corriente que va a pasar por la carga. Entonces aquí nos dicen, si el beta es igual a 120, que es prácticamente usando el transistor que vimos la clase pasada, que la clase pasada habíamos visto la hoja de datos de un transistor y su ganancia era de 120, entonces vamos a utilizar esa misma ganancia. Entonces, tenemos que la corriente de base mínima de saturación es la corriente de carga entre o dividida entre la beta o la ganancia. Entonces serían 208 miliamperios divididos entre 120 de ganancia. ¿Eso cuánto nos da? 1,73 miliamperios. Prácticamente esa será la corriente base que habrá que superar para que el transistor entre en saturación y active la lámpara. Para poder satisfacer esta corriente, nos dicen acá que debemos dimensionar el valor de la resistencia de base, ya que la corriente de la resistencia de base es igual a la corriente de base, ¿verdad? La que pasa por acá. Entonces, para obtener esto, utilizamos la siguiente fórmula, que dice corriente mínima de saturación es igual a la corriente de resistencia base. ¿Y cómo obtenemos la corriente de resistencia base? Voltaje Vs menos el voltaje base emisor, todo eso dividido entre la resistencia de base. Pero ocupamos es el valor de la resistencia, por lo tanto vamos a despejar la resistencia. Despejamos resistencia y nos queda entonces que prácticamente resistencia es Vs menos el voltaje de base emisor
dividido todo entre la corriente de la resistencia de base. Entonces nos dicen, el VS nos habían dicho que eran 5 voltios, menos el voltaje de base emisor son 0,7 voltios. ¿Esto por qué? Porque los transistores están formados, ¿verdad? También por diodos, o sea, internamente tienen diodos. Y si recordamos las clases, las primeras clases, cuando vimos diodos, se había mencionado que el consumo de voltaje de un diodo era de 0,7 voltios. Entonces, en lo que es base emisor, tenemos un diodo igual, ¿verdad? Como vemos aquí, la flechita, en la parte de acá de la flecha, tenemos un diodo y por eso mismo es que utilizamos el 0,7 voltios. Y por último, nos faltaba que todo eso se divide entre la corriente de resistencia base, que sería el 1,73 miliamperios que habíamos sacado en la fórmula de corriente base mínima. Ponemos eso en la calculadora, ¿verdad? Y nos va a dar una resistencia base de 2485 ohms, o lo que serían 2,4 kilo ohms, ¿verdad? También tenemos un pequeño apartado aquí, ¿verdad? Que es para la escogencia apropiada del transistor, que podemos considerar lo siguiente, que por ejemplo la corriente de colector del fabricante sea igual a la corriente de carga que va a tener el bombillo por 3. O sea, si utilizamos la corriente de carga que obtuvimos acá de 208, serían 3 por 208, serían 600 miliamperios. Y en el voltaje colector emisor del fabricante que sean 2 veces, o sea, 2 por el voltaje de la fuente. ¿Eso qué quiere decir? 2 por 12 voltios, que 12 voltios es lo de la fuente. Eso nos va a dar 24 voltios. ¿Esto para qué? Para que asegurarnos de que el transistor no se vaya a dañar con el circuito que estemos trabajando. Y en este caso, el transistor 2N2222 sería apropiado, que es el mismo transistor que se vio en la clase pasada en la hoja de datos. Ahora pasamos a lo que es otros aspectos importantes del transistor. Entonces, de una forma rápida, recordando, ¿verdad? El transistor BJT tipo PNP, al igual que el NPN, se conforma de ciertos materiales. Lo que cambia es el material de la base, que como vemos acá, para un PNP la base es N y para un NPN es base P. Y lo que cambia también acá sería la polarización. Es lo que más cambiaría, la polarización. Entonces, aquí podemos ver lo que serían sus diferencias, ¿verdad? La diferencia del funcionamiento. Entonces, tenemos que, para que funcione un NPN, vamos a colocar una corriente base, ¿verdad? Que va a superar la corriente base mínima. Y una vez superada, el transistor se va a poner en saturación y va a permitir el paso de la corriente por el colector. Y la corriente del colector y la corriente base se van a ir al emisor al negativo. Ahora, en el caso de un PNP, la corriente base tiene que ser cero. Un PNP, por así decirlo, funciona con una corriente base de cero. Por eso vemos que va directamente a tierra, al negativo. Entonces, cuando la corriente base de un PNP es cero, permite lo que es el flujo de la corriente que va a pasar a la carga y que se active y empiece su funcionamiento. Aquí hay que aclarar algo. Las fórmulas que se ven y todos los procedimientos que se hacen de la corriente base, de corriente de colector, emisor, o sea, lo que vemos ahí se mantienen. Las fórmulas no cambian. Eso de
con la ganancia, nada va a cambiar, se mantiene igual. Lo que cambia entre un PNP y un NPN sería nada más su polarización, ¿verdad? Y entre lo más destacado sería la parte de la base, ¿verdad? Que en la base ocupamos alimentarlo para un NPN y la base para un PNP debe ser 0. Ese sería como el detalle más grande, aparte de la polarización. Entonces, aquí tenemos lo que sería un ejemplo. Aquí tenemos prácticamente la parte escrita, ¿verdad? Eh, pero aquí les voy a hacer prácticamente un resumen, ¿verdad? Tenemos aquí lo que es un tanque de agua, un transistor PNP, un transistor NPN y una electroválvula que va a introducir agua al tanque. Tenemos también una fuente de alimentación de 9 voltios, una resistencia por acá y bueno, ¿qué va a pasar acá? La fuente va a alimentar a la electroválvula, ¿verdad? Digámosle que el tanque está vacío, ¿verdad? Entonces, el tanque está vacío, entonces la fuente va a mandar energía a la electroválvula que va a pasar también al transistor PNP. Como el transistor PNP en su base tiene 0 de corriente, o sea, está conectado a la tierra directamente, va a funcionar, va a ir a saturación y ¿qué va a pasar? La corriente va a fluir, va a ir por el colector, ¿verdad? También, y va a comenzar a echar agua al tanque. Una vez que el tanque llegue a, digamos, estos dos palitos que vemos acá, que son como sus puntos máximos para indicar el nivel máximo, sabemos que el agua es conductora, ¿verdad? El agua pura, pura, no, pero el agua por sus impurezas, así, el agua normal sí lo es. Entonces, el agua al tocar los dos bordes va a crear una resistencia. Por lo tanto, va a pasar energía por medio del agua y va a crear una corriente en la base del NPN, ¿verdad? Una corriente base por el NPN. ¿Qué va a hacer? Que la corriente que va por el colector pueda pasar, o sea, se va a activar el transistor NPN, se va a saturar y va a permitir el paso, el flujo. La corriente va a salir por el emisor y ¿qué vemos acá? Que la corriente que sale del emisor va a pasar por la zona de la base del PNP. Y ahora, como la base del PNP sí tiene corriente, ya no es 0, el PNP se va a apagar. Y al apagarse va a impedir el flujo de corriente en la electroválvula. Y eso apagaría la electroválvula. Este ciclo, ¿verdad? Cuando se vacíe, se va a apagar el NPN, se va a activar el PNP y el ciclo va a seguir hasta que se quite la fuente de energía, ¿verdad? Que serían los 9 voltios de acá. Esa sería como una forma de verlo, ¿verdad? Para tener una mezcla de estos dos. Por último, si quisiéramos hacer un equivalente de funcionamiento, ¿verdad? Vemos acá en la imagen, tenemos dos transistores NPN y un transistor PNP. Para hacer el mismo funcionamiento de un transistor PNP ocupamos dos NPN. Entonces, por ejemplo, el transistor T1, ¿verdad? Que vemos acá, el NPN T1, si le metemos energía por la base, se va a activar entonces toda la corriente que pasa por acá se va a ir por el T1 y va a ir al negativo. En este otro lado, entonces el T2 va a apagarse, va a estar en corte. Y entonces, si el T1 se apaga, ¿verdad? Porque la corriente base de T1 se apaga, hay 0, la corriente va a ir a la base del T2 y se va a activar y va a permitir el flujo y activación de la carga, ¿verdad? Que es de esta manera, ¿verdad? Aunque sea un poquillo complicada, de esta manera es como se lograría el funcionamiento de un PNP. Por eso es que en ciertas ocasiones es mejor usar solo un PNP
pero si fuera el caso que solo tenemos NPN, habría que hacer este tipo de configuración. Y bueno, por último, tenemos aquí lo que es un video de recomendación para complementar lo que sería la clase. Esto sería todo por la clase de hoy. Espero que se haya podido entender bastante bien los ejemplos y en caso de alguna duda, me la pueden hacer por el grupo de WhatsApp y con gusto se las aclaro. Muchas gracias.